Hola y bienvenidos a estos diálogos inspiradores, o eso pretenden ser. Quería pararme un poco en esta sensación que a veces me comentan algunas personas sobre de qué me vale saber lo que está pasando o si no puedo hacer nada o qué puedo hacer ante todo lo que está pasando, ¿no? Como esta sensación de impotencia. Una de las veces que me preguntaron esto, me vino a la memoria un cuento que leía en mi infancia que se llamaba La buena amistad y que relataba la historia de un piso, el tercero derecha, de un edificio en donde el sol entraba por sus amplios balcones y todos los objetos que habitaban la casa vivían en armonía, eran amigos, hacían juego unos con otros, procedían de diferentes países y se llevaban bien entre ellos, participaban de las actividades de la casa, bien fueran las de la cotidianidad, bien sean las que se hacían en los fines de semana, cuando la madre bordaba y los carretes saltaban en el aire, como si fuera una tarde de circo, y toda la armonía que se desarrollaba en esa casa. En esa casa había también un duende que lo observaba todo, el duende que escuchaba los relatos de la madre del niño sobre duendes. Y este niño tenía un amiguito que jugaba con él y que siempre admiraba lo bien que estaba en esa casa y decía, claro, como tienes amplios balcones y te entra el sol por la ventana, y tanto dijo que los tíos con los que vivía este amiguito decidieron mudarse al tercero izquierda, en una casa igual, con los mismos balcones y el mismo sol que entraba por ellos. Pero como esta familia era un desastre y todo en la casa estaba sucio, las flores eran de trapo, discutían entre ellos, no hacían juego unas cosas con otras, había rivalidad entre las diferentes procedencias de los objetos. Y entonces sucede que llega una guerra a la ciudad y las familias se van al monte o al campo ante la amenaza de las bombas y cómo las casas se quedan vacías con los gatos y los objetos. Entonces el cuento relata cómo en la casa del tercero derecha, mientras todos se animaban, cantaban, se unían entre sí, vibraban en resonancia, cada vez que venía una bomba, en la otra se insultaban, gritaban que se iban a matar, quita estúpido de aquí, mientras iban reventando. Hasta que después de muchos días se acabó todo y los niños volvieron cada uno a sus casas. En la de Pitirri, el gato del tercero derecha, todo se conservaba en su sitio, solo las rosas se habían marchitado y el sol tenía que hacer muchos esfuerzos para que las copas brillaran debajo del polvo. En la de Morito no quedaba nada, todo se había roto. Es la suerte, decían las personas mayores, solo la suerte. En la misma casa, en el mismo piso, en la derecha está todo intacto, en la izquierda todo se ha roto. En esto sí que puede verse la suerte y nada más. Pero el duende, que lo había presenciado todo, sabía bien que esto no era verdad, sino que la amistad armoniosa del departamento feliz hacía vibrar todos los objetos al unísono y por eso no habían podido romperse. Y pienso que esta es la clave. Volviendo al famoso debate entre poder distinguir qué es lo viejo de lo que nos alejamos y qué es lo nuevo que tenemos que empezar a manejar. Entre lo viejo creo que está el paradigma de luchar contra un enemigo externo, bien sea en la medicina, en la salud, bien sea en la política, bien sea en la sociedad o cualquier otro ámbito. Es ese, tengo que hacerme fuerte, tengo que tener más poder, tengo que tener amuletos externos que me protegen de un enemigo externo. Y ahí se hace la guerra por la posesión de esos amuletos, ¿no? Frente a un estado de preservación o de expansión de la salud, enamoramiento de la salud, en el sentido de crear una vibración energética más fuerte, más amplia, derivada de un estado de coherencia con la mayoría de nuestras partes, o por lo menos de no negación de la sombra que todos tenemos, que es en sí un estado de ser en donde el enemigo no tiene cabida
en esa comunidad en red en donde se percibe la interconexión de todas las partes y donde los amuletos están dentro, donde es la propia vibración, la propia emanación de nuestros corazones, de nuestro ser, que impiden que ahí se manifieste la incoherencia de la enfermedad, que al final no es más que una respuesta primaria del organismo a una situación de shock o de emergencia, y en donde desde esa programación más básica el cuerpo reacciona con la ayuda que puede. Pero incluso así, siempre procede del interior todo lo que nos pasa, y es muy simplificativo poner fuera un agente externo que es la causa de nuestros problemas. Lo nuevo pasa por ser el amuleto en sí, por crear un estado de resonancia donde no entre la incoherencia o entre de una manera fluida y no muy alejada, no muy polarizada a los extremos, no muy alejada del centro, en donde uno pueda aprovechar ese aprendizaje de la oscilación que tiene la dualidad, pero sin clavarse en un polo en lucha acérrima con el polo opuesto. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos mucho por hacer y que la clave, que es justo lo más difícil en un contexto en donde parece que todo nos tira por tierra y nos deja sin esperanza y sin la sensación de que hay una luz al final del camino, ¿no? Que por más que desde este paradigma parezca que no hay salida, siempre hay otros paradigmas y estamos en el tiempo del cambio de paradigma por excelencia, con lo cual aquí el problema fundamental va a ser el aferrarse demasiado fuertemente al cómo son las cosas o a las explicaciones automáticas que buscan tranquilizar esa psique que no está cómoda en el vacío. Esa incomodidad de no saber exactamente qué pasa, qué pienso, qué siento o cómo explicar las cosas. En ese sentido, podemos buscar demasiado rápidamente explicaciones que nos tranquilicen en un nivel, pero que están impidiendo precisamente el sostener ese vacío del no sé, que es la clave de la bajada de ese insight, de ese descubrimiento de realmente algo nuevo, algo que no necesariamente estaba en mi historial de aprendizaje, pero que por red, por interconexión, puedo acceder a ello. La sincronicidad es la gran aliada de este proceso. En ese sentido, la vida me lleva, sin falta de que yo me desgaste en un control excesivo, allí donde está lo que se necesita para mi despliegue más profundo y no para mi capricho. En un lugar en donde no damos explicaciones tan automáticas, empezamos a no ser tan absorbidos por los deseos de la supervivencia, por la sensación de dónde voy a estar seguro y dónde no, como por ese poder esperar en esa sensación incómoda de no tener suelo bajo los pies, de manera que progresivamente puedan bajar o puedan emerger contenidos más profundos de nuestro inconsciente, de otras motivaciones tan propias o como las conscientes que dirigen la vida desde la sombra, y poder elaborar esos contenidos más profundos hasta el descubrimiento de una respuesta que no es que la busco automáticamente para quitarme esta sensación de desasosiego. En ese sentido es donde la ciencia se convierte en la nueva religión, en el nuevo dogma, en el sentido de que la ciencia, si es ciencia y por su propia definición evolutiva, tiene que admitir un cuestionamiento. Toda ciencia que no admite un cuestionamiento llega a un dogma que puede cristalizarse y no permitir que salte a otras escalas de comprensión. Entonces, no nos interesa poner las definiciones demasiado fijas, porque entonces quedamos en los modelos saturninos del viejo paradigma. Hay otras vías que están disponibles para incorporarse a las facultades de la humanidad. En ese sentido, en el capítulo anterior, que me quedé con más ganas de ampliarlo, decía, el futuro está por crear. Y decía, esto puede ser una afirmación limitada por el tiempo, pero sin embargo no lo es. Esto no está limitado por el tiempo, porque hablaba que cuando la forma inevitable de nuestras encarnaciones puede empezar ya no solo a reconocer ese yo fuera de la forma
que forma parte de lo que es, o que es todo lo que es, ¿no? Cuando no solo se reconoce su existencia, sino que se empieza a aprender a funcionar en comunicación con ese todo, con ese yo ampliado, es cuando se dice que se produce el colapso del tiempo y que en algunas escuelas de pensamiento a esto se le llama milagro. Porque puede parecer que se saltan las leyes de lo que es inamovible. Lo que pasa que cuando se da esta conexión, esta entrada en el no tiempo, este momento en el que aparece esa revelación, ese descubrimiento, ese insight, es cuando se puede producir el salto cuántico, es cuando se da el cambio de nivel, es donde aparece, eso es la creatividad, algo, una idea nueva frente a lo que parecía no tener ya más alternativa. Y eso es también lo que se llama el instante, el momento presente. Y como todo lo acuariano tiene otra peculiaridad, que es discontinuo. Este estado no es continuo. Eso es lo que quisiera la psique antigua. Una estabilidad, una receta en donde yo sepa de antemano que si pasa esto, que temo, haciendo esto otro, esta otra receta, voy a conseguir lo que quiero. Me voy a salvar. Este es el modelo. Si esto, entonces lo otro. Y que eso siempre estuviera disponible para la tranquilidad de mi yo más recortado, que al sentirse solo en la inmensidad, sin esa red de comunicación, no puede más que tener miedo y derivar en una manipulación un control, un intento de manipulación y control de su medio, incluso a costa de los demás, porque es un método de funcionar en donde no hay para todos, en donde es un poco el sálvese quien pueda. Mientras que el instante es discontinuo. Yo no puedo tener la receta para algo que no está pasando en este momento. Yo no puedo obtener una respuesta salvo en el momento en que el problema o la situación discurre. En ese momento, esa intencionalidad interna de saber más, de pedir ayuda, de no conformarse con la respuesta rápida y esperar a sentir a dónde me lleva lo que me está pasando o de qué me informa lo que me está pasando y por tanto esperar a que salga un paso natural, genuino, hacia algún lugar que no es especulativo, pero que tiene la fuerza y el poder, o sea, el poder profundo de consuelo de que es lo correcto, no por una cuestión moral, sino porque es la respuesta que orgánicamente en un estado de relación aparece y no el como esto me da miedo o esto lo desea mucho, valoro en mi mente cuál es la mejor respuesta para ese fin que persigo. Entonces, lo que pasa con este modo de funcionar, a lo que pasa, a lo que está ocurriendo, no le damos la oportunidad de revelar su significado, porque le adjudicamos automáticamente, demasiado rápidamente, un significado en contra de nuestros intereses. Pasa algo que yo no quiero que pase y automáticamente me voy a buscar defender de ello. Mientras que otra opción sería quedarme en contacto, no mental buscando la mejor respuesta, sino en contacto corporal, con esa sensación tan molesta que me desorganiza, que me desajusta, para que en un momento dado, que puede ser más largo de lo que yo quisiera en algunas ocasiones, aparezca, se abra un conocimiento más profundo sobre el mensaje que esconden los acontecimientos y sobre lo que piden respecto a mi acción en el mundo. Entonces, el instante es discontinuo. Entonces, aprender a vivir en la confianza no es algo continuo. Hay una parte en donde el foco de la conciencia tiene que poder apartar, rechazar las viejas creencias que todavía en automático operan y que me llevarían a hacerlo de siempre para aprender a vivir más cómodamente cuando la confianza no es evidente, cuando la solución no es evidente, en la confianza de que voy en red y de que llegado el momento, esa misma chispa de lo que pasa provoca el que se pueda dar en un instante el acceso a esta revelación. La evolución, la adaptación de la criatura a la supervivencia, la adaptación al medio, una fase que se tuvo que dar, tenía que ver con el término que vamos a denominar evolución, frente a
la revelación que viene del no tiempo. Por eso el futuro está por crear. Cuando se colapsan niveles, el acceso al pasado y al futuro ya no se accede de manera lineal, como a lo largo del tiempo, como nosotros lo percibimos, sino que uno puede acceder a una respuesta de las miles de viñetas que se abren como posibilidades respuesta. Yo puedo acceder en ese insight a mi mejor futuro, podríamos decir, no al mejor futuro para los intereses recortados que puedo tener antes de abrirme a la idea de un yo expandido, sino a las verdaderas motivaciones del ser en su tránsito por esta vida que está recorriendo. Entonces, no se trata de que tenemos que dejar lo saturnino fuera, sino de que lo saturnino, o sea, todas las 12 energías zodiacales son partes de un todo y lo saturnino es una parte de la realidad, pero no es el fin, no es el paso final. Entonces, se trata de flexibilizar esta forma, esta ley, estos paradigmas, estas autoridades que primero ya no están tan afuera, sino que emergen de esa autoridad interna y que no es egoísta porque es un lugar de conexión con el todo y que se abre a la aparición de nuevos paradigmas. Entonces, ante la aparición de una energía muy alta, muy masiva de Urano y de Acuario, como está pasando y está a punto de pasar más intensamente, al ser Urano y Acuario al signo al que rige una energía transpersonal, es decir, que viene a desorganizar las cristalizaciones fijas de la personalidad para llevarlo más allá y que tiene que ver más con lo colectivo y con la idea de lo que yo hago quizá no es para mi propia vida, para mi propio cuerpo en este tiempo, sino que es para la vida a la cual represento. Y esto es más difícil de motivarse desde ahí, pero eso es lo que realmente le da la fuerza a una motivación. Entonces, ante esta amenaza que me desorganiza, precisamente lo que más viene a desorganizar Urano es la sensación de estabilidad, de que nada se mueve, de que todo es seguro, de que todo es fijo, que es verdad que en una época de la vida es necesario para poder desarrollarse adecuadamente, pero que en un estado ideal de más madurez deberíamos poder aceptar este aspecto acuariano, uraniano, en donde la estabilidad no depende de que las cosas se conserven en el tiempo siempre iguales, sino se confía en la autenticidad del encuentro. Pero al ser un encuentro fuera del tiempo no podemos nunca saber ni prometer hasta cuándo será ese encuentro, cuándo se repetirá o si nos volveremos a encontrar. No fija los afectos y la pertenencia en un lugar fijo, de tal manera que el encuentro se da por autenticidad, por resonancia, cuando toca, con un total desapego de esa repetición, porque ya no se fija la seguridad o el amor al objeto externo, sino que se reconoce como un sentimiento que viene de ese encuentro, que va conmigo y por tanto se puede reproducir en cualquier lugar del universo al que pertenezco. Como obviamente esto todavía está un poco lejos de nuestro sentir cultural, de los patrones de nuestro inconsciente colectivo, ante la entrada de lo uraniano, lo normal es polarizarse, es decir, defenderse de esa amenaza dividiendo esta energía y colocándonos a ratos de un lado o a ratos del otro. Dos extremos que separan esa esencialidad de lo que es la función acuariana para situarnos en dos extremos que ninguno de los dos va a representar lo genuino de Urano. Uno de esos extremos puede ser que nos pongamos muy temerosos de lo nuevo, muy temerosos de abandonar lo conocido, lo que me protegió hasta ahora, que es lo que ocurre en los procesos plutonianos, y que entonces me vuelva obediente, dejo de cuestionar, tengo miedo, sitúo fuera a la autoridad que puede salvarme de esto, porque yo me siento frágil y sin estructura frente a la amenaza externa, entonces me vuelvo muy obediente, muy protocolario, muy convencional para evitar ser señalado, para evitar ser expulsado, ser exiliado, para evitar el miedo que me da el cambio en esencia. Y en el otro polo podría estar, en este polo
estoy negando Urano y me estoy colocando en una posición más saturnina, justo la vibración que toca renovar. Mientras que del otro lado puede darse una exaltación de lo uraniano que no tenga en cuenta el equilibrio con el resto de funciones, entre ellas Saturno, que es la función de límite, y que queramos o no, en esta vida encarnada hay ciertos límites, igual que también hay saltos cuánticos. Entonces, cuando Urano no reconoce límites, se vuelve un idealista, un rebelde, un revolucionario, a veces extremo, a veces sin causa, que en vez de trabajar creativamente buscando nuevas formas en comunidad, se separa excesivamente para al final ser igualmente muy rígido frente a sus oponentes ideológicos, y que al no respetar, al caer en la fantasía de la libertad absoluta y no respetar algunos límites, puede encontrarse por destino con ese límite negado, lo cual le volverá a encerrar en la prisión de su libertad. Del lado más conservador, más obediente, lo que por ecuación va a venir por destino es ese Urano que negado, es decir, un imprevisto mucho más fuerte y mucho más desestabilizante que trata de animarme a la creatividad. O sea, ¿cuándo empezamos a idear algo nuevo? Cuando lo viejo se nos desmontó. Cuando yo soy incapaz de abandonar lo viejo en el sentido de que es un lugar donde ya mi crecimiento ha quedado limitado, tiene que venirme por fuera el golpe para que yo me anime a la creatividad. Ahí o bien lo hago por las malas o bien quedo sepultado por la incapacidad de expandirme hacia lo que soy, aunque hoy por hoy crea que soy otra cosa. Entonces, la clave para no extremarse demasiado, a veces estamos siempre en un polo y a lo largo de nuestra vida no hemos sido capaces de reconocernos en el otro. Otras veces nos sentimos locos y no sabemos por qué tan pronto nos ponemos hiperrevolucionarios, como que tengo que cumplir todas las leyes porque aparece un policía y ya pienso que viene a por mí a llevarme preso. Entonces, el verse en los dos polos ya habla de mayor fluidez a la hora de, o sea, un mayor rango de experiencias para poder darme cuenta de qué está pasando, mucho más que si solo estoy de un lado. Ahora, puedo darme cuenta consciente de cómo ninguna de las dos opciones habla de la verdadera libertad, y poder, a partir de ese no reaccionar a la angustia de lo que cambia, poder quedarme sin explicaciones demasiado rígidas, buscando cierta confianza en todo lo que hayamos acumulado hasta este momento, para esperar, para resistir hasta que en algún momento aparezca esa chispa, ese instante, ese acceso al no tiempo en donde algo se apodera de mí y veo por dónde es el siguiente paso. Y vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.